Se calcula la integral de raíz de 2px, donde p es un número arbitrario cualquiera. Para ello es necesario tener en cuenta que la raíz cuadrada de 2px es igual a 2px elevado a la 1 medio. Si además sabemos que la potencia de un producto, la potencia enésima de un producto, es igual a el primer factor elevado a esa potencia por el segundo factor elevado a la misma potencia, entonces raíz de 2px se puede escribir como 2p a la 1 medio por x a la 1 medio. Sustituyendo este resultado en la integral, obtenemos que la integral la podemos escribir de esta forma. Debido a que este primer factor no depende de la variable x, lo podemos extraer de la integral, resultando que podemos escribirla de la siguiente manera: 2p a la 1 medio que multiplica a la integral de x a la 1 medio por el de x. Como es sabido que la integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante c, podemos calcular esta última integral obteniéndose 2p a la 1 medio x a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1, que es 3 medio, más una constante c, que le llamaremos c1. Este denominador aquí situado lo podemos pasar para arriba como el recíproco, por lo tanto podemos obtener 2p 1 medio 2 tercios que multiplica a x a la 1 medio más 1 más la constante c1. X a la 1 medio más 1 lo podemos escribir como x por raíz de x. Así, esta expresión se puede escribir de la siguiente manera: 2p a la 1 medio que multiplica a 2 tercios x raíz de x más la constante c1. Aplicando distributiva, obtenemos que 2p a la 1 medio multiplica a 2 tercios x raíz de x más 2p a la 1 medio por c1. Pero 2p a la 1 medio no es más que raíz de 2p. Así, podemos escribir 2 tercios x, unimos la raíz de 2p con la raíz de x, obteniéndose la raíz de 2px, más, y a este último término lo llamamos una nueva constante c, el cual este sería el resultado de la integral planteada.